4590 5745. Viernes 26, La Flor de Barracas. Entrada libre. Salida a la gorra. Con efectivo o al pendrive. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal, laudatista, laudatista. Muy bien, buen lunes. Estamos arrancando
Laudatistas es el programa de la Alameda, nuestro episodio número 55. Buen día, compañeros. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bien, arrancamos. Bueno, muy bien. Ayer han pasado dos hechos importantes en la situación internacional. El primero de ellos es que se retiró la delegación iraní en la primera reunión que iba a haber con el gobierno de Estados Unidos y con la intermediación de Pakistán para tratar de profundizar el acuerdo de entendimiento, el memorándum de acuerdo para tratar de levantar las acciones bélicas, digamos, que había iniciado Estados Unidos sobre Medio Oriente, sobre Irán, junto con el gobierno de Israel. La razón que esgrimió la delegación de Irán fueron dos. Una, los tuits agresivos de Trump, tratando de condicionar a la delegación iraní. En segundo lugar, que continúan los ataques en el Líbano por parte del gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, las negociaciones volvieron a foja cero. El estrecho de Hormuz sigue controlado, digamos, por el gobierno de Irán. La crisis petrolera cada vez es más aguda. Las presiones inflacionarias sobre Europa y a nivel global son cada vez más grandes. Ahora, en las últimas horas, ha habido negociaciones para tratar de retomar las negociaciones de algún modo. Pero bueno, básicamente lo que está ocurriendo es lo que anticipamos hace 2 meses, allá por principios de marzo, y es que la invasión o el intento de intervención de Estados Unidos sobre Irán fue la fosa en la cual, digamos, Estados Unidos tuvo su propio canal de Suez. Digo su propio canal de Suez porque muchos analistas internacionales comparan de alguna manera al empantanamiento y, por qué no, derrota de Estados Unidos respecto a los objetivos que se proponía con respecto al estrecho de Hormuz, con respecto a Irán. Este fracaso lo hacen equivalente al que tuvo Inglaterra en el control del canal de Suez allá por finales de la Segunda Guerra Mundial, que marcó el inicio de la declinación de Inglaterra como potencia hegemónica a nivel mundial y pasó a ser una potencia más, digamos, ya no la principal dentro del escenario internacional. Lo mismo parece estar ocurriendo con Estados Unidos, va amaneciendo algo que ya se venía incubando hace muchos años, que es la multipolaridad, el ascenso tecnológico, financiero, económico de China, de los BRIC, de la ruta de la seda, que claramente cada vez se posicionan mejor, digamos, respecto a su posicionamiento en el mercado mundial. Estados Unidos, mientras tanto, trata de replegarse sobre Latinoamérica, pero se repliega herido de alguna manera por haber demostrado que no era invulnerable. Y este cambio de viento que perciben los pueblos, aunque no estén al tanto de los detalles de las noticias, son cambios de viento que se perciben y que han generado un reanimamiento de la resistencia en Sudamérica, donde particularmente Estados Unidos venía apretando mucho el torniquete para asegurarse gobiernos de ultraderecha y para asegurarse el control de los recursos estratégicos en materia de logística y en materia de recursos claves como el litio, el agua, el petróleo, el gas, etcétera. El punto máximo de la resistencia lo estamos encontrando en Bolivia, donde se pide la renuncia de Paz Pereira, donde está levantado prácticamente todo el pueblo boliviano, a través de la Federación Campesina, a través de la Central Obrera Boliviana, a través de todo lo que significó para el pueblo boliviano las conquistas materiales que obtuvo durante los gobiernos del MAS. Y el gobierno de Paz Pereira ha lanzado el estado de excepción, al cual acaba de responder la Federación de Tupac Katari, un estado de alerta y movilización en 20 estados, con lo cual se va a profundizar el conflicto. Fue una sorpresa la extraordinaria votación que tuvo Roberto Sánchez en Perú, a pesar de que todavía en el conteo provisorio, por una pequeñísima diferencia, esté ganando Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está ganando gracias a los votos del exterior, que son los más cuestionados por haber sido manipulados, no haber sido digitalizados y haber sido puestos a distintos pases de manos, digamos, que podrían haber generado algún tipo de trampa. Hay una impugnación por parte del gobierno, por parte del candidato Roberto Sánchez, que es seguidor de quien está detenido Castillo, que sufrió un golpe a mitad de su gestión. Pero lo sorprendente, digamos, es que las elecciones, si se contabilizaran solamente los votos en el Perú, de los nativos del Perú, Sánchez hubiera ganado, digamos, sin ningún tipo de duda, incluso según el propio conteo que hace el oficialismo.
Y cualquiera sea el resultado, lo que muestra es un Perú en disputa, donde evidentemente el pueblo peruano no se ha resignado al saqueo y a la colonización extrema que pretenden llevar adelante los personeros que representan a Keiko Fujimori. Un panorama similar vimos ayer con la victoria en el conteo parcial, digamos, conteo provisorio por ahora, del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que por 250.000 votos aventajó a Iván de Cepeda, que es el continuador de las políticas de Petro, de alguna manera representa al amplio espectro del campo nacional y popular en Colombia, en una votación donde votaron más de 25 millones de personas, y la diferencia es apenas de 250.000 votos, hay más de 33.000 mesas impugnadas, y el antecedente de que en la elección en la que finalmente se impuso Petro también había en el conteo provisorio una diferencia de 500.000 votos en contra de Petro, que después se terminó revirtiendo en el conteo definitivo al, quedar desenmascaradas distintos episodios de fraude, de impugnaciones, etcétera. Lo cierto es que tanto Perú como Colombia están en disputa, lo cierto es que las movilizaciones en Chile contra el gobierno de Kast son cada vez más multitudinarias. Lo cierto es que todas las encuestas vaticinan en Brasil también una disputa muy aguda entre Lula, y Bolsonaro. Es decir, hoy tenemos una Latinoamérica, una Sudamérica concretamente en disputa, con los pueblos en alza, tratando de recuperar de alguna manera gobiernos que sean nacionales y populares. Esto es un proceso, por supuesto, que recién se inicia, que hay que medirlo en términos de años, no en términos de semanas o de días, pero claramente el cambio de viento que se vio en Irán, con la declinación y decadencia de Estados Unidos y del florecimiento de un mundo multipolar, se empieza a reflejar en la región sudamericana. También se refleja en la Argentina, se ha reflejado en la contundencia del paro, el último paro general, se ha reflejado en la marcha del 24 de marzo, se ha reflejado en la marcha de Ni Una Menos, también en la marcha educativa, también en las celebraciones, en la despedida del Indio Solari, a pesar de que hay de alguna manera todavía un gran problema de organización dentro del campo popular en lo que respecta, a su conducción, dirección y estrategia, muchas internas, muchos debates, y en el medio problemas que nosotros venimos advirtiendo, que son el huevo de la serpiente. Y el huevo de la serpiente tiene que ver con que las campañas electorales en la Argentina están financiadas o se permite que se financien desde el lado privado, sin muchos controles, y esto ha permitido de alguna manera una mafiosidad recurrente, entre los candidatos que surgen y el crimen organizado, laboratorios, etcétera, etcétera. Lo hemos visto con el caso de Esper, pero también lo hemos visto en el yate Insaurralde, que hoy volvió de vuelta, a los medios públicos, no volvió de casualidad, volvió obviamente operado por los servicios de inteligencia para contrarrestar la corrupción evidente y obvia del gobierno de Milei, que se expresa como en su máxima expresión a través del caso Adorni, que va a estar sometido a una sesión especial el martes, donde se va a intentar, destituirlo. Y donde el gobierno lo sostiene contra viento y marea por temor a que Adorni prenda el ventilador respecto al caso Libre, al caso Andís y otros casos de corrupción que salpican a este gobierno, que mantiene a la población en una recesión profunda, una pérdida de poder adquisitivo, en un endeudamiento familiar cada vez más sistemático, una situación cada vez más insoportable para los sectores formales e informales, que son la población económicamente activa. Y mientras tanto vemos este espectáculo dantesco de corrupción de un lado y del otro, que tiene que ver concretamente con que hay que cortar el huevo de la serpiente, hay que tomar el camino que ya tomó Chile, que ya tomó Brasil, que ya tomó México, que ya tomaron un montón de países, que es prohibir todo tipo de financiamiento de la política del lado privado. La política es lo único que tiene que estar financiado plenamente de manera estatal, si no queremos tener funcionarios que después de alguna manera sean representantes de laboratorios que no controlan, con 120 muertos de fentanilo, o representantes de negocios como los proveedores de Andís, o representantes del narcotráfico directamente, como hemos tenido en el caso de Esper, y por qué no también del señor Insaurralde, del cual esperamos, obviamente, de nuestro campo nacional y popular, una clara delimitación. Axel la tuvo inmediatamente, de hecho aceptó Insaurralde como jefe de gabinete por una imposición en aquel momento del Frente de Todos, no porque fuera su candidato, y lo echó inmediatamente cuando tomó estado público los hechos de corrupción que se vieron, durante la campaña electoral del 2023. Estamos esperando que tomen
cartas en el asunto, porque evidentemente este señor Insaurralde no va a tocar el pianito a Comodoro Pi, igual que Adorni, están protegidos por un sistema de mafiosidad que claramente hay que cortar de alguna vez, y cortándolo significa transparentar la política, volver al financiamiento plenamente estatal, digamos, para que lo que se discuta sea política, para que los que lleguen sean los que quieran servir al prójimo y no aquellos que tengan de alguna manera el auspicio de los laboratorios, del seguro, del crimen organizado, etcétera, etcétera, porque si no es el cuento de nunca acabar. Es lo que estamos viendo en el caso Agostina, concretamente, donde uno tira de la cuerda y se encuentra con un montón de prostíbulos que explotaban menores, habilitados por el municipio, que resulta que había un personero que también financiaba campañas, que metía gente en el municipio también, y más allá de la actitud de tal o cual intendente, lo cierto es que esto se repite a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hay que cortar con la mafiosidad en la Argentina, hay que reconstruir el campo popular, hay que seguir el camino de Francisco, el camino de luchar por una patria justa, inclusiva, sustentable, pero para eso hay que predicar con el ejemplo, y para eso hay que combatir la corrupción, la mafia, se encuentre donde se encuentre. Esto es Laudatista, programa número 55, y nosotros no tenemos ningún tipo de culpa en denunciar, inclusive corruptos que hay dentro del campo nacional, ¿sí?, que dicen estar en el campo nacional, pero en realidad sirven a otros intereses, porque claramente lo que firmó el gato agente de Jessica Sirio en la casa de Insaurralde es dinero proveniente, obviamente, del crimen organizado. Y sobre esto, obviamente, todo el campo nacional y popular tiene que tomar distancia y no tiene que tener el más mínimo contacto con este tipo de mugre que lleva a los pibes a la muerte y que lleva al país a la decadencia y degradación colonial total, porque obviamente un país en un estado de mafiosidad creciente es un país, digamos, que está servido en bandeja para su colonización de todos sus recursos naturales. Y esto, obviamente, es lo que tenemos que impedir. Muy bien, y igualmente a mí no me parece menor señalar esta diferencia, ¿no?, que planteaste, porque si no parece que es todo lo mismo, ¿no? Hay mugre en todos lados, en general hay toda mugre del lado de ellos y siempre hay también algo de mugre de nuestro lado, pero hoy tenemos un Adorni al que todos los días le aparece un flipper, la sábana, la cascada, que sigue ahí, que el gobierno está buscando todo tipo de estrategias, incluso entregarle a Clarín lo que le está pidiendo para desviar con esta opereta de Cabot la atención, cuando lo de Insaurralde ya está procesado y no duró ni 6 horas más desde que se... O sea, hubo una actitud diferente de parte, en este caso, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del campo nacional y popular, respecto de ese caso, que es lo que está ocurriendo ahora, y creo que esta operación se debe a este toma y daca que está haciendo el gobierno con medios y políticos afines para intentar zafar a uno de los tipos que claramente es el arquitecto del choreo de Milei, la hermana y compañía, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con un especialista, columnista de Hispan TV, el Sheikh Mahmoud Aid, de Tucumán, que es el representante de la comunidad islámica en la Argentina, y que suele escribir sobre cuestiones de geopolítica, cuestiones vinculadas a Medio Oriente, y nos interesa muy particularmente, primero, buenos días. Bienvenido. Y bienvenido a Laudatistas, que Laudatistas es en homenaje a Laudato Si, la encíclica socioambiental de Francisco, que después se le siguió la otra que llama la fraternidad humana. Y lo que queremos preguntarte es, bueno, tu reflexión, tu análisis sobre esto que nosotros consideramos punto de inflexión y cambio de viento que se ha producido a partir de la torpe intervención de Estados Unidos y el gobierno de Israel sobre Irán y las consecuencias que ha tenido, y lo que ha ocurrido ayer particularmente, cuando la delegación iraní se retira de las negociaciones ante las amenazas patoteras de Trump y los bombardeos y los ataques que todavía continúa llevando adelante Netanyahu sobre el Líbano y Gaza. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Buenos días, Gustavo, para vos y para todos los colaboradores de la radio. Bueno, un placer y un gusto, y mis agradecimientos por la invitación a participar de este programa. A ver, para analizar la situación actual, nosotros tenemos que retrotraernos a no 20, 30, 40, 50 años, sino más de 80 años atrás, cuando el sionismo internacional con el imperialismo
con el colonialismo internacional, deciden usurpar la tierra de Palestina, ¿sí? Donde existía una nación, existía un pueblo bien organizado, para quitárselo a este pueblo y entregárselo al movimiento sionista internacional. Cuando estamos hablando del pueblo palestino, estamos hablando de cristianos, judíos y musulmanes que siempre han vivido ahí en forma pacífica y en forma ordenada, porque era una nación muy bien ordenada. Esa nación ordenada, si nosotros la queremos encontrar ahora, están bajo los escombros de las ciudades de Tel Aviv y de las otras grandes ciudades que se han construido en base a los escombros de esa gran población que era la población palestina. Primero, tenemos que entender eso, tenemos que conocer y estudiar la situación de ese momento, y a partir de ese momento, si conocemos bien cuál es la situación a partir de 80 años atrás, que ahí es donde comienza el genocidio al pueblo palestino, vamos a entender lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? Otro punto de inflexión en la historia es el año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica de Irán, que ese es el verdadero despertar islámico, ¿sí? No en el 2010, 2011, que hablan de una primavera árabe que ha sido todo movimientos y levantamientos bien organizados por el imperio norteamericano, ¿sí? El verdadero despertar islámico surge en el año 79, y eso produce un quiebre en la historia de la humanidad, ¿sí? Y no exagero cuando digo en la historia de la humanidad, porque el mundo se da cuenta que se brotó un quiebre para el control y el dominio del imperialismo a nivel mundial. Lamentablemente el mundo islámico hasta ese momento estaba totalmente dormido o anestesiado por algunas ideologías como el wahabismo de Arabia Saudita, por los petrodólares del gobierno de Arabia Saudita, y el único islam que se conocía hasta ese momento era el islam de los sauditas, el islam de la ostentación, el islam de los dólares, el islam de las grandes mezquitas como la que vemos en Palermo, en Buenos Aires, sí. Templos fríos, vacíos, que no tienen vida y que no corre la sangre del islam por esos cuerpos vacíos, ¿sí? Con el triunfo de la Revolución Islámica se produce un gran quiebre, y no solamente en el mundo islámico, sino en el mundo occidental también, porque muchos grupos o revolucionarios a nivel mundial se inspiran también en la Revolución Islámica, que se puede levantar en contra de un poder opresor. Nosotros tengamos en cuenta que el Shah era una potencia muy grande, se lo conocía como el gendarme de Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente, en realidad es Asia Occidental, se lo conocía como el gendarme de Asia Occidental, incluso en las guerras de los árabes contra el Estado genocida de Israel, hasta el 73, la aviación del Shah, la aviación iraní, había participado a favor del Estado de Israel, en contra de los árabes, ¿sí? Entonces se produce un quiebre y muchos se inspiran en la Revolución Islámica para decir, sí, se puede luchar contra el imperialismo, se puede luchar contra el Estado de Israel, que en ese momento se los conocía como Estado de Israel, no sabía mucho sobre la ideología sionista, ¿sí? No se sabía mucho sobre la ideología sionista porque siempre el sionismo se ha escudado detrás del judaísmo. Y nosotros tenemos que aclarar bien que sionismo y judaísmo no es lo mismo, es algo totalmente opuesto. El sionismo es totalmente opuesto al judaísmo. El judaísmo es una ideología religiosa con principios morales, con prácticas religiosas, y el sionismo es una ideología racista, ¿sí? Es una ideología racista que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero lamentablemente ha tomado al judaísmo como escudo para avanzar y poder crecer a nivel mundial. Digo que muchos grupos
y voy a dar un ejemplo, se han tomado como ejemplo de la Revolución Islámica. Ustedes se deben acordar de Bobby Sand, que era el jefe del IRA, ¿sí? Que murió después de un ayuno prolongado en las cárceles británicas. Bueno, él se carteaba con Imam Khomeini, ¿sí? Él tenía una relación directa con Imam Khomeini, incluso después de la muerte de Bobby Sand. La madre de él es invitada a Irán y se encuentra con Imam Khomeini, ¿sí? Muchos grupos políticos, sí. Sí, nos queda claro este panorama histórico que está señalando, que está bueno para la audiencia porque probablemente no lo conozca, pero obviamente por el tiempo que apremia, que en esta nota, queremos, digamos, tu evaluación desde el conflicto que empieza el 28 de febrero, o sea, este conflicto obviamente que viene de toda esta historia, este contexto y mucho más también, y lo que ha pasado el día de ayer y en qué punto estamos, digamos, qué significa para el mundo. Sí, porque para entender esta enemistad del imperio norteamericano hay que saber por qué. Cuando triunfa la Revolución Islámica son expulsados 60.000 asesores militares norteamericanos que estaban en Irán, ¿sí? Que manejaban la economía, manejaban la política y se robaban el petróleo de la República Islámica de Irán. Por eso la enemistad de Estados Unidos con Irán. No viene porque Irán es un país por los misiles o por el petróleo, no, viene porque realmente han sido expulsados del si no se arrodillan ante el imperio y ante los petrodólares. Exactamente. Y además hay que aclarar, digamos, que el gobierno del Shah vino como consecuencia de un golpe militar a un gobierno elegido democráticamente en los años 50, que había nacionalizado los recursos naturales y que Estados Unidos apoyó ese golpe de Estado, ¿no? En realidad era el primer ministro, Mossadegh, era el primer ministro del gobierno del Shah, que él nacionaliza el petróleo, entonces hay todo un movimiento para derrocarlo, y porque Estados Unidos quería mantener el control sobre el petróleo iraní. Entonces la enemistad de Estados Unidos no es del año pasado o del 28 de febrero, viene hace mucho tiempo. Y han tratado durante estos 47 años después del triunfo de la Revolución Islámica, de derrocar, de voltear y a la República Islámica y a la Revolución Islámica, creando una imagen de que es un país terrorista, de que es un país que quiere tener armamento nuclear, cuando ya el líder mártir Ayatollah Khamenei, él lo ha dicho, incluso ha dado una fatua, una sentencia religiosa, que en el Islam la construcción, la fabricación y la utilización de esos armamentos es ilícito, ¿sí? Entonces, si comprendemos de dónde viene el origen de esta enemistad, vamos a saber por qué Irán es atacado por los Estados Unidos y por el Estado terrorista de Israel, ¿sí? Porque, a ver, yo estoy convencido de que el que manda en Israel no es Netanyahu, es el lobby sionista norteamericano, es el que manda en Israel, y Netanyahu en realidad no es un problema. Yo voy a citar a un profesor, un académico judío que se llama Norman Finkelstein, ¿sí? En una nota que le hacen, creo que ha sido el año pasado, sobre Netanyahu, y él dice, el problema no es Netanyahu, el problema es la sociedad israelí que piensa como Netanyahu, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, Irán, cuando triunfa la Revolución Islámica, empieza a fortalecer a los movimientos de liberación dentro del mundo islámico, ¿sí? Como la resistencia en el Líbano, la resistencia yemení, la resistencia en Irak y en algunos otros países del mundo islámico. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán. El año pasado, en la Guerra de los 12 días, se atreven a atacar a la República Islámica de Irán en un ataque sorpresivo, realmente, que ha tomado por sorpresa mientras estaban realizando conversaciones por la cuestión nuclear, atacan a la República, una traición muy, pero muy baja. La República Islámica de Irán reacciona tarde, ¿sí? Muy tarde, casi 22, casi un día después reacciona, y ha utilizado todo después de que el Estado de Israel, que aprovecha esa situación y ataca también a Irán, pide el alto el fuego, Irán se lo concede. Hasta febrero de este año, también con el pretexto de realizar conversaciones,
realizan un ataque a Irán, con la diferencia que Irán ya estaba preparado. Claro. Y no ha pasado más de 20 minutos que responden con los ataques, no solamente al territorio ocupado de Palestina, sino a las bases norteamericanas en todo Asia Occidental. Ha sido un ataque, una cuestión que si uno lo ve desde el punto de vista estratégico militar, sorprendente, ¿sí? Porque no ha sido un ataque a un solo lugar, han sido varios objetivos los que han simultáneo y quirúrgico. Exactamente. Entonces, Estados Unidos se queda sin sus garras en Asia Occidental. Hay un mapa que está circulando ahora antes de la guerra iniciada el 28 de febrero y con la situación actual de todas las bases norteamericanas en Asia Occidental, cómo estaba hasta el 28 de febrero y cómo están ahora, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos busca ahora de cualquier forma contener a su perro rabioso, a su perro de guerra, que es el Estado de Israel, porque es eso, ¿sí? Israel ha sido creado en Asia Occidental, como lo han dicho grandes líderes como Imam Khomeini, como un tumor cancerígeno para que se expanda y mantenga toda esa región muy rica en recursos naturales, ¿sí? La mantenga en un estado de inestabilidad para que Estados Unidos o el más poderoso pueda saquear los recursos de esa región, ¿sí? Entonces, si comprendemos eso, vamos a comprender lo que está pasando ahora. La República Islámica de Irán se ha puesto firme, ¿sí? En cuanto a las negociaciones, que eso lo estamos viendo y ayer lo hemos visto, ya no se van a dejar humillar, no se van a dejar pasar por encima. Yo conozco bien la situación en Irán, yo he estado varios años estudiando. Incluso yo he llegado a Irán el último año de la guerra impuesta por Saddam Hussein contra la República Islámica en el año 87 y 87-88, y conozco al pueblo de Irán. El pueblo de Irán no se va a rendir. Si tienen que pelear hasta el último soldado y la última persona de la población iraní, lo van a hacer. Eso se nota incluso a esta distancia. Mahmoud, te quiero hacer quizá la última pregunta, porque ya viste que tenemos que ir metiéndole, pero primero, tenemos todos la impresión, varias impresiones escalonadas, ¿no? Por un lado, este ataque feroz de la principal potencia militar con su perro rabioso, como vos bien decís, sobre Irán, que no ha conseguido ninguna victoria, muy por el contrario, ha conseguido hasta ahora un enfrentamiento entre ellos y un memorándum de entendimiento que es leído por todos como una capitulación de Estados Unidos, más allá de que la guerra esté lejos de terminarse definitivamente. Quería saber si tenés esta mirada y además si estás viendo que en estos países del Golfo y en esta Asia Occidental, donde Estados Unidos había alineado a algunos de esos países con bases, si vos ves que esto va a producir un cambio respecto de, cómo proyecta su poder hacia ese sector a partir de ahora Irán, o si retrocede Estados Unidos, ¿cómo estás viendo la cuestión más en lo que tiene que ver con todo el Golfo y con toda Asia Occidental? Yo creo que Estados Unidos va a contener a su perro rabioso, ¿sí? Lo va a contener, se van a tener que retirar del Líbano o si lo van a perder en el Líbano también. No es la primera vez que pierden en el Líbano. En el año 2000 se han tenido que retirar, en el 2006 han perdido una guerra, en el 2014 han perdido cuando se han atrevido a atacar el Líbano también. La resistencia libanesa está muy bien preparada. Y en cuanto a los países del Golfo, estos árabes, yo soy árabe, ¿sí? Soy descendiente de árabe, mi padre era sirio, pero estos árabes cuadrados no han entendido que Estados Unidos los ha utilizado. Ellos han construido las bases para dárselas a los norteamericanos y que administren esas bases, pero no era para protección de los países del Golfo, era para protección de Israel y de los intereses norteamericanos en la región. Y ahora al haber destruido la República Islámica de Irán todas esas bases, esos árabes del Golfo, algunos con más rapidez, se han dado cuenta de que han sido utilizados y han sido saqueados sus recursos naturales. Por eso que ayer hemos visto cómo el representante de Qatar no saluda al vicepresidente norteamericano, directamente no le da la mano. ¿Sí? No sé si han notado esa imagen, porque ya han firmado Qatar, Omán, creo que Arabia Saudita también en estos días, y Bahrein están ya alineándose, no alineándose, sino poniéndose
de parte de su propio pueblo y a favor de la República Islámica de Irán, buscando una protección de la República Islámica de Irán. Saben que la República Islámica de Irán ha salido triunfante en esta guerra y si inician otra guerra va a triunfar nuevamente, ¿sí? Porque, a ver, yo siempre digo, es como en Malvinas, los argentinos en Malvinas. Los ingleses son usurpadores. Nosotros estamos defendiendo algo que es nuestro. Los iraníes están defendiendo algo que es de ellos. Están defendiendo su territorio. El estrecho de Hormuz le pertenece a Irán y a Omán también, ¿sí? Entonces, los otros son usurpadores. Y los árabes del Golfo se han dado cuenta que Irán puede ser un aliado muy poderoso y una protección para el futuro de esos países. Clarísimo. Por eso la situación va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Y a ver, y siendo un poquito más, analizando un poquito más profundamente, yo creo que el imperio norteamericano, que ya hace mucho ha empezado a caer, va a hacer mucho ruido no en mucho tiempo y se va a llevar puesto al Estado genocida de Israel también, que no es, no va a durar mucho tiempo como Estado, ¿sí? Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias, te vamos a volver a seguir entrevistando porque obviamente esta situación va a continuar y va a tener varios episodios más, pero bueno, muchas gracias por clarificar ante la audiencia y estamos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes y disculpen que a veces me extiendo un poco, pero hay que conocerle bien Está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias y al servicio cuando necesite. Muchísimas gracias. Conversamos con Mahmoud Aid. Él es, es un clérigo, es representante de la comunidad musulmana, pero además es analista internacional y está bien un poco desasnar porque Oriente Medio nos queda bastante lejos en un sentido cultural, político, de información, así que está muy bien. Vamos a ir a una pausa y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiografica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica,
En mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Muy bien, volvemos al aire de Laudatistas. Hoy, para los que nos están siguiendo en vivo, es lunes 22 de junio, es nuestro programa número 55. Nos pueden enviar WhatsApp en vivo mientras está el programa, entre las 11 y las 13 horas al 11 50 12 35 89. Ahora vamos a continuar, un poco como saben, siempre la editorial de Gustavo abre los principales temas que vamos a abordar en el programa, los temas que creemos más importantes abordar en el inicio de semana, así que ahora en breve vamos a continuar con nuestra próxima entrevistada, pero mientras tanto queremos saludar a las audiencias de las repetidoras del resto del país, que ya pasamos a nombrar y a saludar, como por ejemplo la audiencia de Las Toscas, ahí al norte de Santa Fe, que nos escuchan los martes a las 10 horas en FM Fénix 101.1. También en la radio online Perspectivas, un espacio que sostenemos con los compañeros de Amiba. Allí salimos en www.radioperspectivas.com.ar los martes a las 18 horas. Los miércoles a las 13 los contenidos de Laudatistas se transmiten por la Mega de Corrientes, FM 98.1. Le mandamos un gran abrazo a la audiencia correntina, como así también a los marplatenses. Debe estar haciendo un tornillo en Mar del Plata, FM Azotea, miércoles 19 horas, calentamos ahí un poquito el éter de Mar del Plata. Y ya llegando más al fin de semana, los jueves a las 22 horas en Radio Cacán de Catamarca, FM 90.3, y los sábados al mediodía a partir de las 13 horas en Radio Metro en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, 105.5. Bien, y bueno, recordar también, ya que estamos con los avisos, que la producción de Radiográfica está haciendo la previa de los partidos, siguiendo obviamente también los partidos de Argentina en este Mundial, así que ni bien terminemos a las 13 horas, se quedan con la previa del partido de Argentina contra Australia. Sí. Muy bien, y vamos por Córdoba la semana que viene. Bueno, sí, también en la misma lógica de los avisos, vamos a estar visitando la provincia de Córdoba. Como ustedes saben, les venimos contando, relatando las distintas presentaciones que venimos haciendo de La Amistad no se negocia, ese libro que recopila la correspondencia más importante entre Gustavo y el Papa Francisco. Y esta semana vamos a estar en la provincia de Córdoba. Vamos a empezar el miércoles 25, vamos a estar en Capilla del Monte, 24 de junio, ahí en la Sala Poeta Lugones, a partir de las 17 horas, la Alameda junto con Brigada Joven, que es una organización que trabaja en esa zona de Córdoba, y el municipio de Capilla del Monte. Al siguiente día, es decir, el jueves 25, a las 19:30 horas, vamos a estar organizando junto con la Pastoral Laudato Si y la parroquia de Cosquín la presentación del libro ahí en el salón parroquial de Cosquín. Y finalmente el viernes 26, antes de pegar la vuelta, en Córdoba capital a las 20 horas en República de Siria 944, ahí en el barrio General Bustos, haciendo la presentación. Entonces en Córdoba, Capilla del Monte, al día siguiente vamos a estar en Cosquín, y finalmente el día viernes 26 en Córdoba capital. Los esperamos a todos y todas para charlar, conversar acerca de este vínculo entre Gustavo y Francisco, entre Alameda y Francisco, y obviamente a partir de esto debatir qué provincia, qué comunidad, qué país y qué sociedad queremos.
Muy bien, y como siempre les decimos, hay mucha información todo el tiempo, la Alameda está en todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, casi en todas las provincias hay alamedas, atendiendo cuestiones que tienen que ver con prevención y lucha contra la trata, atendiendo trabajo social y político, atendiendo la lucha por la defensa de la casa común, etcétera. Así que toda esta información de Ushuaia a La Quiaca la pueden encontrar en nuestra página web www.somosalameda.org.ar. A partir de allí también van a encontrar tanto nuestro WhatsApp, la línea de WhatsApp gratuita 24/7 de la Alameda para todo tipo de orientación, consulta y demás. Nos pueden escribir allí, como así también el acceso a todas nuestras redes sociales. Muy bien. El martes que viene la oposición, los bloques de oposición encabezados por Unión por la Patria, están trabajando fuertemente en la posibilidad de una sesión especial. Esperemos que se junte el quórum y que todos los bloques de oposición cumplan con las declaraciones públicas que han tenido para interpelar y probablemente llevar adelante una moción de censura al jefe de gabinete, Adorni, por los hechos que nos va a explicar la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, del bloque Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Aquí de Laudatistas, Ximena, Facundo y Gustavo Vera. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Buen día, compañera. Bienvenido. Bien, hoy con un poco más de tiempo que la última vez que te entrevistamos, así que somos todo oídos respecto a cuál es tu evaluación respecto al escenario que viene el martes, con la sesión especial y los rumores fuertes que corren de que algunos bloques de oposición estarían rengueando. Sí, todavía, como decís vos, mañana tenemos una llamada a lograr la interpelación del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, y utilizar la moción de censura, que es la herramienta que dispone la Constitución Nacional para poder pedir el apartamiento del cargo al jefe de gabinete de ministros. Y ese pedido ya mostraba una apertura grande a no solamente el bloque Unión por la Patria, sino a distintos diputados y diputadas nacionales de los diferentes bloques, con lo cual da cuenta de que podemos estar cerca de lograr el quórum, los 129 votos que necesitamos para abrir la sesión, los 129 miembros de la Cámara, y luego, por supuesto, la mayoría absoluta que requiere poder votar finalmente la moción de censura. Hay una discusión previa, Gustavo, que se está dando también y que lo hacen muchos constitucionalistas, porque como nunca se utilizó esta herramienta desde la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros en la Constitución del 94, nunca en la historia democrática el Parlamento tuvo que usar la interpelación y la moción de censura, por lo cual hay toda una discusión técnica que mañana lo primero que nosotros ponemos por delante es lograr el quórum. El oficialismo, si lográramos el quórum, va a intentar impedir la votación de la interpelación del jefe de gabinete de ministros para que luego de esa interpelación podamos votar la moción de censura, o sea, interpelar al jefe de gabinete, la presencia del jefe de gabinete, lo que no va a poder explicar, y luego operaría esa moción de censura. Van a intentar hacer el famoso desvío a una comisión que tenga que tener un dictamen, o sea, llevar el trámite a una instancia parlamentaria típica, que sería votar el emplazamiento a la comisión donde están los expedientes de interpelación para luego ir a la interpelación, para luego ir a la censura y ganar un poco de tiempo. Pero bueno, es una discusión, creo que trae un poco de luz el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que este fin de semana dio una explicación muy categórica y muy técnica de por qué simplemente el Congreso de la Nación el día martes tiene que votar la interpelación y luego, si lo consideráramos, votar en el Pleno la moción de censura y no derivar en un trámite parlamentario, porque así fue, según lo interpretan varios constitucionalistas, la voz de los constituyentes del 94, ¿no? Esa fue la expresión. No hubiesen dejado escrito en la Constitución esta moción de censura y cualquier proyecto de interpelación y moción podría haber sido votado por una comisión. Por eso me parece que es importante decir que si tenemos 129, se acerca la posibilidad de lograr una moción de censura. Luego hay otra discusión que tiene que ser votado por las dos cámaras, por eso estamos también expectantes de qué va a pasar en el Senado, que ya puso 25 de junio y 2 de julio. Muchos piensan que en una sola sesión se logra todo y en realidad no, hay un pasaje que es la interpelación del jefe de gabinete, o sea, que venga a explicar. De la no explicación, que sabemos no va a poder dar porque no la dio hasta ahora, bueno, se opera la moción de censura, pero así está previsto en la Constitución. La interpelación con la posibilidad, ante lo inexplicable, apretar el botón de moción de censura y desplazarlo del cargo, que es lo que debería haber hecho, por supuesto, el presidente de la Nación
a esta altura. A eso voy. ¿Y cuál es el motivo por el cual, qué interpretás vos, por qué el gobierno o por qué Milei, digamos, se empeña tanto en sostenerlo a Adorni, a pesar de la absolutamente masiva impopularidad, incluso entre sus propios votantes, según todas las encuestas, cuando en casos similares cualquier gobierno democrático frente a un hecho de corrupción explícito de este tipo, obviamente se saca de encima al funcionario y lo pone a disposición de la justicia? ¿Cuál es el motivo? ¿Puede tener esto alguna conexión con Libra, con Andí, con otros hechos de corrupción? Yo creo que no le pide la renuncia ni la parte del cargo, porque lo ha expresado en más de una oportunidad. Adorni es Milei. Claro. Lo ha dicho el propio Milei en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Adorni es Milei, y creo que es la persona de máxima confianza, no solamente del presidente, sino, como lo dice el propio presidente, de la jefa, ¿no? De la secretaria general de la Presidencia de la Nación, su hermana, que sin duda son quienes sostienen hoy a Manuel Adorni, intentando construir en este escenario del Congreso pidiendo la moción de censura la responsabilidad de la oposición, queriendo desplazar, haciéndole casi un golpe institucional, no dándose cuenta que la opinión pública hay una construcción real, evidente, que es la falta de confianza en el jefe de gabinete de ministros. Yo creo que te tomás un taxi o vas a la rulería y lo primero que te dicen es ¿qué hace este impresentable de Adorni? Se tiene que ir del gobierno, o sea, ya esto caló profundamente en el pueblo, en los distintos sectores, y nosotros como representantes de ese pueblo estamos haciendo lo que la Constitución previó, que no somos ni golpistas, ni queremos elegirle el jefe de gabinete de ministros, lo que sí, claramente la Constitución le deja al Congreso la facultad ante una evidente y comprobada falta, y que la justicia deberá decir en todo caso si cometió o no el delito de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias y tantas cantidades de delitos de lavado de dinero, lavado de activos, evasión, elusión, bueno, una serie de delitos que seguramente irá acumulando Manuel Adorni a partir de sus inconsistencias y de la falla más grave que fue venir al Congreso a mentirnos. Claro. Hay algo allí que nace para poder hoy pedir la moción de censura, que el día que dio la entrevista y se contradijo en lo que había dicho en el Parlamento Nacional, fue el día que todos los diputados nacionales dijimos, ahora sí corresponde una interpelación y una moción de censura, porque quedó grabado de manifiesto la inconsistencia en aquel Adorni, diciendo que no había ocultamiento de ninguna de sus bienes patrimoniales, que había hecho la declaración jurada en tiempo y forma, había dejado entrever que en todo caso había que esperar el día de la declaración jurada. Y llegó el día de la declaración jurada y lo que hizo fue borrar con el codo lo que había escrito un mes atrás en el propio Congreso de la Nación. Por eso me parece que está atrapado Javier Milei en una lógica de no soltar a Adorni, porque siente que en definitiva sobre él pesan denuncias similares y parecidas desde, como bien decías vos, el escándalo de la criptoestafa Libra, que posiblemente haya un hilo y una trazabilidad conductora entre el crecimiento exponencial de Manuel Adorni en su patrimonio y ese hecho que fue el inicio del escándalo de la corrupción de este gobierno. Criptoestafa Libra, luego Andis, y luego, por supuesto, la explosión de lo que se empieza a visibilizar, que es el crecimiento exponencial de un jefe de gabinete mixto que llegó con muy poco patrimonio al gobierno nacional y que no puede dar cuenta cómo lo construyó en tan solo 3 años. ¿Hay alguna posibilidad de que el bloque UCR, el PRO, bloques provinciales a último momento cambien su postura de lo que vienen afirmando? Porque hasta ahora públicamente todo parece indicar que se juntaría el quórum, incluso que se podría avanzar a una eventual moción de censura. Pero también ya hemos tenido en otras oportunidades expectativas similares que a último momento fueron abortadas por negociaciones promiscuas que el gobierno lleva adelante con bloques individualmente o partiendo bloques. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, me pone muy contenta porque había una incógnita sobre el radicalismo de Santa Fe, sobre la figura de Maximiliano Puyaro, y hace un ratito nomás algún medio reflejaba la posición de Maximiliano Puyaro diciendo no tendría a Manuel Adorni como jefe de gabinete si me hubiese ocurrido esto, ¿no? Y creo que todos miramos la figura de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, porque todavía no había opinión al tema de la interpelación y la moción de censura, y creo que que si logramos acercar a la posición del radicalismo a esta idea, ya fueron claras las palabras de Juan Schiaretti y el bloque que conforman los diputados cordobeses, con una ratificación de la moción de censura en su tuit hace más o menos una semana. Todos los demás bloques o personas que integran distintos bloques que firmamos el pedido ya estamos anticipando nuestra posición. O sea, quedan dudas, sobre todo ahora, después de la expresión de Maximiliano Puyaro, creo que quedan dudas sobre los gobernadores del norte, ¿no? Que va a ser Tucumán, que va a ser Catamarca,
qué va a hacer Misiones y qué va a hacer Salta, ese bloque de innovación federal que hasta ahora no ha dado cuenta, por lo menos públicamente, de una posición clara, y que tenemos que lograr que mañana, bueno, acompañen este pedido de interpelación y nos den quórum para poder hacer ni más ni menos lo que la Constitución previó para los legisladores nacionales. No estamos haciendo otra cosa que cumplir con el mandato constitucional de cuáles son nuestras funciones ante un hecho de esta altísima gravedad que ocurre en la Argentina. Bien, Tim. Sí, bueno, Victoria, Facundo te saluda. Saliendo un poquito del tema de Adornis, consultarte si evaluás que hay una especie de parálisis en el gobierno, no solo en la imposición de su relato, que obviamente empieza a mostrar problemas para imponerse en la agenda, pero también, digamos, la cuestión legislativa, ejecutiva, da la impresión, vos decías, quedó en un brete el presidente, y da la impresión que hay como una parálisis del gobierno que no logra hacer pie después desde febrero que empezó, digamos, este escándalo de Adorni, que parece no tener fin. Bueno, fíjate que lo comparto. De hecho, habían previsto una sesión para el día 24 de junio, para el miércoles, para poder sancionar el Superrigi y otro tipo de proyectos que habían logrado dictaminar, y están frenados. O sea, están frenados porque tienen que resolver primero, para avanzar en el tratamiento de leyes que quiere sacar el gobierno, tienen que sacar del medio el problema de Adorni. No saben cómo resolverlo, porque si llamaran una sesión para poder, por ejemplo, sancionar el Superrigi el día 24, no están convencidos de que no juntáramos las 129 votos ya sentados en el tratamiento y pudiésemos votar a mano alzada la interpelación de Adorni por una mayoría absoluta. O sea, cualquier intento de sentar diputados a tratar otro tema puede convertir esa sesión en una oportunidad de avanzar en la interpelación y la moción. Por eso han bajado el llamado el día 24, y lo mismo le va a pasar en el Senado. Va a estar todo trabado y atado a primero resolver lo de Adorni. Si resolvemos positivamente lo de Adorni, también creo que el gobierno es capaz, y conociendo al presidente de la Nación, de negar la voz del Parlamento y decir, como la Constitución no previó en el caso de la moción de censura, y esto lo explica muy bien Gil Domínguez, el fin de semana, creo que fue en el día de ayer de la mañana o el sábado de la tarde, él dice, bueno, efectivamente el Parlamento puede lograr la moción de censura, pueden correr a Adorni, pero Javier Milei puede volver a nombrar en otro cargo. Inédito en la República Argentina, lo podría volver a nombrar como diciendo, no me importa lo que diga el Parlamento, yo como hombre del Ejecutivo voy a nombrar a mi jefe de gabinete, sigue siendo el hombre de confianza. Yo creo que esa ratificación le haría un daño enorme al propio gobierno. Yo no creo que ni Toto Caputo ni Sturzenegger, que son los que creo yo están, y Patricia Bullrich, no nos olvidemos, están muy incómodos con la situación de Adorni, la aconsejan semejante atropello. Pero bueno, estamos en manos de un presidente de la Nación que siempre corre el límite a lo impensado e imposible. Y Gil Lavedra dice, la interpretación que se hace de la Constitución es, una vez que opera la moción de censura, el presidente de la Nación, para volver a nombrarlo, debería esperar la nueva conformación del Congreso. O sea, debería esperar al 2027, ser reelecto y traerlo a Adorni si quisiera, pero con un nuevo Congreso, porque claramente hay una vocación de los constituyentes del 94 de darle la potestad al Parlamento para operar justamente en un resguardo de la institucionalidad de la República Argentina. Si un jefe de gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, por evasión, por elusión, por lavado de activos y por una serie de delitos, le hace un daño a la institución, o sea, a la Argentina toda, porque es quien tiene que rendirle cuentas ante el Parlamento del rumbo del gobierno, tiene la máxima responsabilidad. Esa es la figura del jefe de gabinete, no es un ministro más, sino es el jefe de gabinete, tiene el peso y la responsabilidad de la administración del presupuesto nacional y está siendo investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito y por una serie de posibles comisiones de delitos que se le van acumulando en este último tiempo. No es cualquier cosa lo que está pasando en este país, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y luego, bueno, en todo caso, veremos hasta dónde es capaz de correr el límite de lo posible el presidente de la Nación. Claro. En esto que decís, Victoria Jimena Soy, ¿cómo estás? A mí me parece un hecho también, una cuestión relevante, ¿no? Porque una parte es la cuestión moral, por supuesto, digamos, y el caso de corrupción y el escándalo, y además una cosa incluso hasta de cuarta en algún sentido, pero por otro lado, ningún ministro quiere estar cerca del jefe de gabinete, los legisladores ya no le creen nada porque les mintió o sea, esto de la parálisis que hablaba Facundo, que hablabas vos, también genera en el gobierno una situación complicada que finalmente pareciera que el único que va a querer seguir sosteniéndolo es Milei y ninguno más de los que lo rodean, ¿no? Y en esto pensaba, y también quería aprovechar estos últimos minutos para preguntarte, ahora está esta parálisis incluso legislativa alrededor del tema Adorni,
pero ni bien puedan van a querer volver con esta agenda que es el super rigi y que es esta famosa inviolabilidad de la propiedad privada, mascarón tras el cual pretenden habilitar la venta irrestricta de tierras en el país. ¿Cómo está esa situación dentro del Congreso? Porque realmente es un tema bastante preocupante y nosotros estamos atajando los quilombos más coyunturales, pero esto sigue macerándose, ¿no? Yo creo, como decís vos, Jimena, que el gobierno tiene en la cabeza avanzar con el Super Rigui y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ha hecho un documento muy bueno la Iglesia Argentina, llamando a la reflexión a los diputados nacionales, porque ese proyecto ya pasó por el Senado, va a llegar a la Cámara Baja en breve, pero como decías vos recién, yo creo que hay una cuota de la realidad, hay una barrera que se le pone a esta agenda, que la agenda ya la conocemos, extranjerización de nuestros recursos, primarización de la economía y concentración de la riqueza. Son los 3 pilares fundantes que justamente se contraponen a las 3 banderas del justicialismo y de la doctrina humanitaria que por lo menos pregona el peronismo y por los cuales muchos hacemos política de la República Argentina. Pero creo que tienen un problema, y es que para avanzar con esa agenda vergonzosa y totalmente alejada de la construcción de la patria que quieren la mayoría de los argentinos, tienen el problema de Adorni. Por eso me parece que Javier Milei hace 8 o 9 días que está encerrado en Olivos, que salió solamente para el acto del Día de la Bandera, casi me parece obligado, porque está paralizando todas las acciones de comunicación y de gobierno, incluso aquellas que podrían ser para ellos vendibles como aciertos. Está trabado el tema, y han llamado un vocero el día viernes, un vocero que ya se peleaba hace 2 años con Javier Milei, o sea, ya él arranca en una dinámica de verdad, muy tóxica, ¿no? Muy destructiva de lo que debería ser un gobierno para salvarse. Bueno, ante una crisis de esta magnitud, separo a la manzana podrida y sigo para adelante con mi agenda, ¿no? Está atrapado, creo que es una persona que emocionalmente se nota que tiene alguna dificultad para poder establecer con templanza el rumbo que le tiene que dar, incluso estando en las antípodas, que él le quiere dar a este gobierno. Va a tener una dificultad muy grande porque va a tener que tomar una definición, o la tomaremos nosotros los diputados nacionales, y creo que la moción de censura le va a provocar al propio Milei una ratificación en el cargo, y eso creo que puede ser nuevamente no quitar de la agenda a Adorni. Sí, o sea, sí, más lo quiera sostener, más se va a ir debilitando él en el imaginario popular, porque la gente no se come que Adorni es honesto, que hay una oposición que quiere limitar, quedó expuesto ante todo el mundo, y nos piden a nosotros que solamente hagamos lo que tenemos que hacer. Claro. Nosotros en esta sí tenemos la ratificación de que en la calle la gente nos dice, sáquenlo Adorni, sáquenlo. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Te agradecemos mucho, Victoria. Lo de Adorni me hizo acordar mucho a la situación de Rasputín con Alejandro III, que también, digamos, la monarquía constitucional le hizo tan grave daño que terminó, obviamente, con su derrocamiento. La situación acá con el cierre de empresas, despidos, descontento social, endeudamiento familiar, etcétera. Bueno, no está el horno, digamos, para soportar, digamos, sujetos absolutamente corruptos, visiblemente corruptos como Adorni. Y hay que recordar que ahora la operación de algún periodista que suele encontrar cuadernos, fotocopias de cuadernos, que ahora ha subido algunos videos antiguos de Sirio y el señor Insaurralde, hay que recordar que el gobierno de Axel Kicillof inmediatamente destituyó a Insaurralde, que por otra parte no eligió como jefe de gabinete, sino que se le impuso a determinados sectores de la coalición, pero digamos, como en el gobierno anterior, ante hechos de corrupción, inmediatamente se ponía a disposición de la justicia y se hacía renunciar a los funcionarios respectivos, y cómo la vara es completamente diferente en este gobierno, ¿no? Total, Gustavo. Yo creo que lo más importante es que no hay ya video ni ningún intento de cambiar la agenda que siempre ha construido Santiago Caputo con mucha habilidad. Tenían durante el principio de este gobierno la habilidad de tomar la agenda, de controlar claramente el espíritu y salir rápido, cuando fue el caso Libra, cuando fue el caso Andis. Sí. O sea, les llevaba un tiempo, pero lograban nuevamente recomponer la agenda. Es la primera vez, y tiene mucho que ver con lo que vos decís, Gustavo, que no pueden recomponer la agenda. Y no pueden recomponer la agenda porque al principio, en todo caso, la gente tenía una expectativa. Bueno, ya va a llegar un poquito, esto había que pasarlo, el ajuste era necesario, pasarla mal para luego pasarla bien. Me parece que la gran mayoría del pueblo argentino ya no cree en este gobierno, se da cuenta que les mintió, se dan cuenta que todo el esfuerzo que hizo el pueblo argentino no tiene una razón de ser, porque no tiene ninguna expectativa de poder mejorar la situación, y con el espejo en el que se mira encima tiene un gobierno totalmente teñido de lo que dijeron que venían a combatir, ¿no? Teñido de manchas de corrupción cada vez más enormes y cada vez más cercanas al propio presidente, a su hermana, y en este caso al jefe de gabinete de ministros. Con lo cual, me parece que de acá al 2027 tenemos una enorme
tarea que hacer, que es recomponer el vínculo con nuestro pueblo, con aquellos que seguramente están cansados, desahuciados, no dan más, pero que algunos todavía tienen la esperanza puesta en el peronismo, y aquellos que no tienen la esperanza puesta en el peronismo, estoy convencida que vamos a poder recomponer a partir de, primero, organizar las ideas, ¿no? Nosotros venimos debatiendo fuertemente, Gustavo, que el peronismo de cara al futuro tiene que poder nuevamente recomponer un programa de gobierno con las ideas bien claras, quiénes somos, qué queremos hacer y hacia dónde queremos llevar la Argentina, y creo que eso motiva, en este caso, tomando parte de lo que es el llamado del Papa Francisco, de la periferia al centro, y arrancamos hace un tiempo, el 1 de mayo, un debate profundo desde el interior de la Argentina hacia la región conocida como el ambacentrismo, o sea, el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, y desde ahí construir, y luego, por supuesto, veremos qué hombre o qué mujer puede reflejar esa candidatura, pero primero queremos hacerlo con el respeto que nuestro pueblo se merece, saber hacia dónde quiere el peronismo en esta nueva etapa, en esta nueva construcción de cara al 2027, y lo vamos a hacer porque lo sentimos como un mandato de responsabilidad ante tanta desesperanza que vive nuestro pueblo y ante un ajuste que es brutal, Gustavo, no hace falta que te lo diga porque vos sos un gran caminador, un gran conocedor de las situaciones de nuestros barrios populares, de la gente que está realmente pasándola muy mal, y que este gobierno les quitó todo, absolutamente todo, y contracara a eso, bueno, un jefe de gabinete que hace alarde de su crecimiento patrimonial, triste. Sí, está muy bueno esto de debatir el peronismo y el programa desde lo federal, desde la periferia al centro, y también tener muy presente, digamos, que la población ya no soporta ni a los Adorni, ni a los que aparecen arriba de los yates, ni a nadie que no predique con el ejemplo, como nos enseñó el Papa Francisco. Así que también es un desafío para el campo nacional, no solamente recrear un programa por una Argentina justa, inclusiva y sustentable, sino también tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que sirvan al prójimo y sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Totalmente, Gustavo. Bueno, muchas gracias por esta nota, Vicky. Te volveremos a entrevistar y... Vamos a Argentina hoy. Vamos a Argentina hoy y vamos a la moción de censura mañana. Chao, buena semana. Bien, hemos conversado con la diputada nacional Victoria Tolosa Paz alrededor, de la coyuntura política argentina. Vamos a la tanda y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica.
En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes, de 11 a 13, en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. No. Muy bien, estamos al aire, ya estamos al aire nuevamente en Laudatistas, el programa de la Alameda, en nuestra emisión número 55, y para continuar con el análisis en los diferentes aspectos que siempre planteamos en este programa, estamos en comunicación telefónica ya con mi intendente, el intendente de Morón, el compañero Lucas Gui. Bienvenido a Laudatistas. Ximena, Facundo y Gustavo Vera te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, Lucas. Primero, mi pésame por la derrota ante Ferro, también el mío por la derrota ante Almagro. Espero que volvamos a encontrarnos en una final y que sea diferente que la última vez. Bueno, pero seguramente estarás contento por todas las victorias que nos pone en la cima de la tabla. No, sí, por supuesto. Estamos segundos ambos y ahí estamos en carrera. Así que ojalá que nos volvamos a cruzar. Bueno, Lucas, a ver, estamos entrevistando a intendentes del interior y de conurbano de la provincia, porque son ustedes la puerta, digamos, que tiene acceso directo a la conexión con lo que está sufriendo el pueblo, padeciendo el pueblo, como consecuencia de las políticas económicas y macroeconómicas del gobierno nacional, el recorte abrupto de la coparticipación, los esfuerzos que nunca alcanzan, digamos, pero enormes, digamos, que hace el gobierno de la provincia, y cómo tiene que estirar como chicle el presupuesto municipal y atender demandas que antes atendía Nación cada municipio. No, ¿cuál es la radiografía hoy en junio, mes de aguinaldo, digamos, con un montón de empresas cerradas, un montón de endeudamiento familiar? ¿Cuál es la radiografía? ¿Qué es lo que vos estás percibiendo en la situación social de los municipios de conurbano y particularmente que te toca conducir, Morón? Bueno, vos lo planteás, la situación es extremadamente delicada. Pasamos de ser los municipios ABL a ser municipios SOS, ¿no? Porque es el llamado de emergencia de última instancia muchas veces de la familia que pierde un ingreso porque algún integrante pierde el trabajo o se tienen que mudar porque no pueden pagar el alquiler y hay que confluir más de una familia en una misma vivienda. La demanda en lo que tiene que ver con el sistema de salud creció. El otro día se conocieron números, 700.000 personas perdieron su cobertura de salud privada, ya sea por obra social o por una prepaga. Eso se vuelca inmediatamente al sistema público. 300.000 personas perdieron el laburo de manera formal entre el sector público y el sector privado. Todo eso impacta en el territorio. Eso uno habla de números, de estadística y parece una cosa deshumanizada. Ahí hay historias, hay personas, hay gente que sufre, hay angustia, hay incertidumbre, hay familias que se les deteriora la calidad de vida. Y el Estado municipal es lo más próximo que tienen para tratar de remediar o mitigar los efectos de esta situación. Y bueno, ahí estamos. Yo atiendo acá todos los días en el hall del municipio y en estos últimos 3-4 meses lo que se ha incrementado la demanda de laburo es sumamente significativo. Gente que no tiene laburo, gente que tiene y necesita complementarlo, gente que por ahí había un ingreso en la familia y necesitan otro. No, la situación es muy compleja porque hay básicamente un gobierno nacional que no cree en la industria, no cree en el comercio masivo, no cree que sea importante la construcción, no cree en la obra pública. Entonces el trabajo no tiene en su concepción, en su matriz ideológica, no tiene la importancia que tiene para nosotros. Bueno, si tenés trabajo, bien, y si no, problema tuyo, porque no te esforzaste lo suficiente, o tenés que reconvertirte, o tenés que ir a vivir a Neuquén o a la Cordillera Andina,
como si eso fuese muy fácil, ¿no? Una familia del conurbano, de los conurbanos, porque pasa acá, pasa en el Gran Córdoba, Gran Rosario. Nuestro país está, en lo que al empleo significa, está muy sostenido en nuestra capacidad productiva, en las pymes. Bueno, todo eso se está haciendo puré, y la tendencia no pareciera ser auspiciosa, al contrario, pareciera ser cada vez más difícil. Bueno, eso te quería preguntar porque el otro día hablando con Mocero, el intendente de Coronel Suárez, él tuvo expresiones que después la defendió, ¿no? Él dijo, la situación es claramente un desastre, la gente está cada vez más sin trabajo, la demanda del municipio aumenta y explota, y yo creo que tendría que haber una especie de concertación entre toda la oposición para pedirle a este muchacho que adelante las elecciones nacionales, porque en este estado es cada vez más ingobernable, digamos. Bueno, algunos lo acusaron de golpista, él planteó que esto es lo que plantea la gente, que no da para más, que el endeudamiento es cada vez más grande. De hecho, ayer creo que salió una editorial en Infobae, que no es precisamente un diario de oposición, hablando del aumento de la morosidad histórico que están teniendo la población económicamente activa. Bueno, sé que ustedes están haciendo chicle para tratar de mantener una red en la demanda alimentaria, en la demanda educativa, en la demanda de salud, pero ¿qué debaten los intendentes? Con Axel, que también está haciendo esfuerzos enormes para administrar una provincia con mucho menos presupuesto que el que contaba Vidal o que tenía Scioli, lo cual habla muy bien de Axel, habla de su honestidad, de su rectitud y de su compromiso, digamos, porque con mucho menos presupuesto está tratando de abarcar mucho más frente que lo que tuvieron los gobernadores que lo precedieron de diferentes signos partidarios. ¿Qué están debatiendo y qué están recreando, digamos, en medio de esta situación? ¿Y cómo se imaginan en esta situación hasta diciembre del 2027? Bueno, mira, vos hablabas del problema del endeudamiento. Nosotros tuvimos que crear acá en el municipio una figura para asistir a los propios trabajadores municipales, sobre todo de los salarios más bajos, para que se desendeuden, porque tienen el balance de ingresos y egresos sumamente comprometido, pero ya no con el sistema financiero, con un banco tradicional, casas de crédito, las mismas fintech, que están cobrando intereses que están por arriba del 140%, con lo cual se hace insostenible. Y creamos una figura para que con fondos municipales se pudiesen desendeudar estos trabajadores municipales, y tampoco es que le va a cambiar mucho la vida, pero en vez de pagar una cuota durante 3 años de 300.000 pesos, por ahí con mucho menos plata y en mucho menos tiempo, logra un impacto positivo en su balance mensual. Claro. Era una cosa insostenible, pero estamos viendo, estamos hablando del sueldo de por ahí 800.000, 900.000 pesos, que tienen comprometido casi la mitad del sueldo en varias deudas, porque por ahí tienen varias deudas en simultáneo saldando. Claro. La situación es alarmante. Lo que estamos viendo con los otros intendentes es básicamente esto, ¿no? Es como nos ha impactado a manera tal que todo lo que teníamos previsto, casi todo lo que teníamos previsto en obra pública, atento que la nación no lo está haciendo, que recae en la provincia, que es cierto lo que vos decís, Gustavo, que está haciendo Axel es extremadamente encomiable, porque en un contexto tan adverso ha tomado no solo la decisión de sostener la obra pública, sino además, en muchos casos, terminar aquella que habíamos empezado los municipios en el 2022-2023, cuando la obra pública era financiada por el Estado Nacional, y desde diciembre del 23 se decidió desconocer eso, y lo tomó Axel y está haciendo malabares como para terminarlo. Entonces lo que vemos es que muchas veces obras que teníamos planificadas para este año vamos a tener que repensarlas, porque ese recurso lo necesitamos para sostener una escuela, la salud, el alimento. La demanda alimentaria crece todos los meses. Bueno, ojalá que el gobierno nacional salga de un esquema tan dogmático, tan inflexible, se dé cuenta que necesitamos que haya un mercado interno vigoroso, dinámico, que no es lo mismo que funcione o no funcione el mercado interno, que las pymes laburen, que el empleo labure, que la jubilación, las pensiones vuelvan a recobrar cierta capacidad de poder de consumo, que reflexione, porque sí, la situación es crítica. Lucas Jimena, soy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿están evaluando, vos y el resto de los intendentes,
¿evalúan como una cuestión intencional también en términos políticos? Porque esto que hace el gobierno nacional, porque el gobierno nacional asfixia a las provincias reteniendo la coparticipación y por supuesto reteniéndosela más a los que menos les gustan, ¿no? Las provincias obviamente entonces tienen menos recursos para pasar a los municipios en un momento colapsan y daría la impresión que las comunidades de los diferentes municipios en todo el país, digo, localidades, no hacen una lectura de esto, sino que obviamente vos te la agarrás con el primero que tenés adelante, el intendente, ¿no? ¿Hay como una animosidad también del Estado Nacional para azuzar esas cuestiones? ¿Ustedes lo están leyendo así? Yo no tengo duda, sí, eso es exactamente así. El de financiamiento al que someten a la provincia y en consecuencia a los municipios, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con una motivación de estricto carácter político. Ven en Axel su contrarreferencia, ¿no? Frente a los desaguisados, a la improvisación, a la falta de sensibilidad, Axel es exactamente lo contrario. Es una persona que tiene una capacidad de gestión de la que ha dado muestra, que tiene sensibilidad, que tiene una honorabilidad, una transparencia en su accionar en estos años que le ha tocado gestionar resortes muy sensibles de la administración, a prueba de fuego. Entonces, claramente hay una voluntad deliberada de financiarlo, de descalificarlo, de hacer todo aquello que entienden puede limitar su proyección. Pero yo creo que nada, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en su enorme mayoría, sabe quién es quién, y oportunamente, cuando sea el momento de elegir, no tengo dudas que a nivel nacional vamos a lograr rectificar el rumbo por el cual hoy atraviesa la Argentina, que no está siendo una Argentina para los casi 50 millones. Estamos en un proyecto de país que deja a mucha gente afuera. Sí, y algo que estamos advirtiendo para estos muchachos que gobiernan, donde algunos son lectores de la ingeniería del caos, da la impresión de que el gobierno nacional, con estos recortes sistemáticos de la coparticipación de todas las provincias, no solamente de la provincia de Buenos Aires, donde además hay una caída en la recaudación impositiva en todas las provincias, y ese juego de pinzas estrangula a cada territorio. En ese estrangulamiento da la impresión de que este gobierno nacional juega con fuego y juega de alguna manera a sembrar el caos en provincias o en territorios que no son gobernados por ellos, digamos, para tratar sobre ese caos de tratar de sobrevivir, ¿no? Con estas políticas absolutamente coloniales e inhumanas, solamente basadas en el extractivismo y en la industria agroexportadora, pero con muy poca capacidad de inclusión y de empleo. ¿No te da la impresión de que habría que reforzar un poco el diálogo argentino, al cual la conferencia episcopal ha llamado, tratar de unirse más con las demás provincias, con todos los bloques de oposición, tratar de entender que en realidad esto que le está pasando a la provincia de Buenos Aires o a Morón les pasa a todas las provincias? Yo esta mañana me levanté viendo insólitamente un debate entre La Rioja y San Juan, donde discuten por un pedazo de territorio, casi de alguna manera, que tiene que ver con una explotación minera, porque obviamente cada vez más en la carencia lo que generan es luchas fratricidas y una especie de federalismo de fragmentación. ¿Están observando esto ustedes? Sí, lo considero una necesidad, ¿no? Tratar de armar una propuesta que logre articular a quienes tenemos intereses o miradas de país más o menos parecidas, porque tampoco es que naturalmente uno tiene que coincidir en todo, pero que coincidamos en relación al rol del Estado, al rol de lo público, al modo de inserción de la Argentina en el mundo, que no sea a través de nuestras materias primas exclusivamente, que valore la capacidad que Argentina históricamente tuvo en términos de ciencia, de tecnología, que tenga una mirada más o menos común en relación a qué hacemos con la deuda externa, a ver si, 4 o 5 temas estratégicos donde nos podamos poner de acuerdo,
donde naturalmente va a haber distintos liderazgos que se tendrán que dirimir en una gran primaria y ofrecer desde el arco opositor una opción lo más legitimada posible en el marco de esta primaria en las elecciones generales para superar esta situación que día a día va a ser peor, que hoy nos somete el gobierno nacional. Claro. Bien. Bueno, Lucas, no sé qué nos quedó, más o menos bastante claro el panorama, toda nuestra solidaridad y apoyo, digamos, a los municipios, en lo que podamos ayudar en materia de prevención, en materia de lucha contra la trata, protocolo de búsqueda de personas, como sabes, estamos a disposición, y bueno, y seguiremos en contacto tratando de monitorear la situación y ojalá más temprano que tarde logramos tener ese gran diálogo argentino y ese gran frente, digamos, por una patria justa, libre y soberana, ¿no? Vamos por eso, Gustavo. Yo sabes que valoro el trabajo que venís haciéndose hace tanto tiempo y para nosotros es un recurso muy importante saber que contamos con vos hoy en el rol que tenés, así que no solo saludarte a vos, saludar al equipo y a toda la audiencia que sé también que lo sigue mucho. Bueno, gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo y una buena jornada. Gracias, buena semana. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Lucas Gui, él es intendente del municipio de Morón, uno de los municipios más importantes del conurbano bonaerense, sumamente mucho más importante porque además vivo yo en ese municipio. Pero bueno, donde vemos claramente, ¿no? Estamos viendo en todas las localidades del conurbano, primero la retracción de la actividad económica, estas situaciones que nos pasan a los laburantes y también donde estamos viendo una crisis social aguda con cada vez más personas en situación de calle y situaciones complejas que la verdad antes se veían solo en el microcentro porteño, hay que decirlo, y hoy desborda la miseria, desborda la falta de laburo, desbordan las situaciones además de salud mental, desborda todo y desborda en cada municipio, ¿no? Sí, y eso que es un municipio que hemos visto muy activo en tratar de contener, buscando descuentos en la compra de alimentos, buscando descuentos, ofreciendo a los vecinos y vecinas descuentos, por ejemplo, en las canastas educativas al inicio de clases, así todo con el esfuerzo grande que hace el Morón, que aparte no es un municipio, digamos, de los más humildes o que tenga grandes bolsones de pobreza, pero así todo, obviamente la recesión, la crisis pega y se ve cada vez más claro en las calles de ese distrito. Y las iniciativas que surgen en medio de la crisis, como por ejemplo este banco para tratar de aliviar las deudas, este fondo de alguna manera que crea el municipio de los sectores que cobran salarios más bajos, y bueno, vamos a ir descubriendo en los reportajes a distintos intendentes que haremos desde Laudatista, que son los que tienen la conexión más directa con el pueblo, y no solamente de la provincia, también recorreremos municipios del interior del país, porque realmente la situación social hoy es gravísima, y el gobierno está jugando con fuego, el gobierno nacional, y está apostando a que exploten las provincias, a que exploten los municipios, para sobre el caos tratar de avanzar con la colonización y el saqueo del país. Absolutamente. Bien, estamos próximos ya a disponer de la tanda de 12:30 y tras ella vamos al último bloque, Laudatistas, donde vamos a abordar como parte de las temáticas con las que abrimos el programa esta reentrega de nuestra soberanía y de nuestra vía troncal navegable mal llamada hidrovía de nuestro río Paraná. Todo eso tras la pausa. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente
Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Aire. Estamos en Laudatistas empezando el último bloque. Le queremos agradecer porque siempre llegamos al final corriendo y nunca agradecemos correctamente. Hoy tenemos a Agustín Coelho en la operación técnica. Nuestro operador habitual está muy mundialista. Él va a estar operando a partir de las 13, les recordamos, emisión especial en Radiográfica en la previa y en el acompañamiento al partido del Mundial. Facu. Sí, exactamente, y también ya que estamos en recordatorios, les recordamos que tenemos un WhatsApp de la Fundación Alameda, al cual pueden comunicarse 24 horas, 7 días a la semana, escribiendo al 11 48 70 28 75 en ese WhatsApp que, como siempre decimos, funciona todo el tiempo, a todo momento, hay compañeras respondiendo. También, además de enviar información, solicitar jornadas de capacitación, pueden suscribirse al boletín semanal que Fundación Alameda está editando, está publicando todas las semanas, donde ahí reunimos, siempre contamos las noticias más relevantes, pero también debates, artículos, análisis en materia de trata, explotación y otros fenómenos, delitos conexos que rodean a la trata. Bueno, los resumimos, los sintetizamos y lo distribuimos, así que quien quiera recibirlo nos escribe a ese WhatsApp, simplemente con la palabra suscripción. Comentarles también que de todas estas entrevistas que fuimos haciendo en el segmento Pulso contra la trata, estamos preparando un material, una publicación para sacar en los próximos meses, donde actores de la justicia en general federal van a contar su mirada, su percepción, a partir de causas concretas que tuvieron en sus juzgados, en sus fiscalías, sobre cómo va mutando el delito de trata y explotación. Así que también a partir de estas entrevistas estamos preparando esta publicación y obviamente, como siempre decimos, la Alameda ofrece la posibilidad de generar, organizar jornadas de capacitación, de sensibilización en materia de trata, en materia de explotación, en distintos aspectos que tiene el delito, vinculados, siempre contamos, a la virtualidad, al narcomenudeo, así que también estamos a disposición para organizarla, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Y también, como venimos adelantando en las últimas semanas, estamos preparando una agenda para el 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata, que estamos buscando que reúna a diferentes organizaciones, a diferentes espacios que no necesariamente trabajan la temática trata, pero que para ese día específicamente se van a comprometer. Estamos hablando con universidades, con colegios de profesionales, con organizaciones políticas, como les decía, con organizaciones sindicales y también con otras organizaciones que a lo largo y a lo ancho del país abordan la temática de la trata y explotación de personas. Y desde la Alameda, haciendo lo propio, estamos preparando también una actualización del informe que presentamos en el 2024, en el 2025 y que vamos a actualizar el 2026, que está enfocada
en la materia, en lo que tiene que ver con política pública, en materia de prevención, sensibilización, persecución y asistencia a las víctimas de trata. Así que bueno, en breve también vamos a publicar eso, ofrecerlo para la ciudadanía en general, ¿no? Sí, un informe que no solamente detalla específicamente un balance de las intervenciones judiciales, de las políticas públicas, o las no políticas públicas, mejor dicho, que este gobierno lleva adelante en materia de lucha contra la trata y en materia de prevención, persecución y asistencia, sino que además estudia muy pormenorizadamente las tendencias que se están manifestando a nivel internacional y a nivel nacional, y además incorpora la visión de jueces y fiscales que están directamente interviniendo en causas muy concretas, con lo cual el informe de la Alameda, el informe de diagnóstico de la Alameda, es un punto de referencia para muchos periodistas, académicos, para muchos especialistas en lucha contra la trata, inclusive en varios lugares de Latinoamérica y de Europa que nos han pedido estos informes que anualmente la Alameda publica, que después de 24 años de existencia ha tenido una lucha consecuente, digamos, y cada vez más profunda contra todo tipo de mafiosidad y por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Sí, ¿no? Y que en general cuando uno habla de trata y explotación, muchas veces nos referimos a las dos modalidades más concretas, o las que estadísticamente llevan la mayor cantidad de casos, que obviamente es la trata sexual y la trata laboral, y de hecho son las dos, digamos, las dos modalidades que han impregnado más a la sociedad. Pero bueno, la virtualidad, el narcomenudeo, las cuestiones vinculadas a los perfiles crediticios también van generando nuevas modalidades, y sobre eso también estamos actualizando fuertemente para que sea una foto lo más actualizada posible del fenómeno hoy en día, ¿no? Perfecto. Ya estamos en comunicación con nuestro último entrevistado del programa de hoy. Él es diputado provincial por la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade. Bienvenido a Laudatistas. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Hola, bien. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bien, mira, queremos entrevistarte concretamente porque habíamos escuchado algunas opiniones tuyas preliminares después de la adjudicación a Jean Denul y todo lo que hay detrás de Jean Denul, y nos gustaría, digamos, tu análisis geopolítico, geoestratégico de lo que significa esta adjudicación, de la polémica que hay en torno a la misma, y lo que significa en torno a los intereses de la Argentina, los del Pentágono, bueno, todo lo que está en juego alrededor de la llamada técnicamente, entre comillas, hidrovía. Sí, lo que hay que decir es que el viernes, a horas de la madrugada, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la nueva adjudicación, como vos bien decís, a la empresa belga Jean Denul, que sigue siendo una de las 4 dragadoras más importantes del mundo, lo que en realidad se montó es un escenario de títeres. El tema es quiénes son los titiriteros. Claro, los que están detrás. Exactamente. Lo que está detrás aquí, lo que está oculto entre bambalinas, es el Comando Sur del Ejército Norteamericano, que se había hecho ya cargo de la planificación del río Paraguay en el año 2020, cuando el gobierno de Paraguay le entregó la planificación. La planificación, para que se entienda, es para quién dragar, para quién balizar, para quién cobrar el peaje, porque en realidad la privatización son sobre 3 servicios que desde 1898 a 1995 lo hacía la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. En 1995 eso se privatiza, aparece por primera vez Jean Denul, en ese momento en sociedad con la empresa EMEPA, vinculado a capitales de la provincia de Buenos Aires relacionados con el radicalismo en aquel momento, y ahora a través de una empresa que se llama Servimagnum, de la familia Román, que es presentada como el zar de las grúas en distintos puertos de la Argentina. Pero sea como sea, ese es un escenario de títeres. Tanto Servimagnus como Jean Denul son títeres a cargo de lo que está planificando, lo que ya pensó Estados Unidos para manejar la riqueza de la Argentina, porque el que maneja el Paraná maneja la riqueza de la Argentina. El 80% de las exportaciones argentinas se van por el Paraná. Por eso lo que hoy estamos diciendo en toda la Argentina, que por más que no conozcan de qué color es el agua del río Paraná, esto va a impactar porque el manejo de nuestras exportaciones estará en manos extranjeras. Lo que está pasando hoy con el petróleo y los minerales. Cada vez exportamos más y cada vez somos más pobres. Acá va a pasar exactamente lo mismo.
más allá de no conocer el color del agua del río Paraná, esto va a implicar menos platos de comida para cualquier familia en cualquier provincia argentina. Sí, además del 80% de las exportaciones, también hay que mencionar que la hidrovía ha sido un punto picante en lo que tiene que ver con la Argentina, sindicada por las propias Naciones Unidas como uno de los principales exportadores hacia Europa, de estupefacientes concretamente, y una de las vías de logística ha sido el río Paraná, obviamente, y esto ha ocurrido con la complicidad de los actores que deben de alguna manera tener el control, privados y estatales. Y ahí te quiero hacer una pregunta un poco más de fondo. Es cierto que está el Comando Sur, es cierto que está un sector del Pentágono que considera que hay que apropiarse de toda la vía logística de Sudamérica en su enfrentamiento por el mercado mundial con China, pero también hay otro actor que ha tratado de intervenir, que es Mauricio Macri, Deme, que tiene que ver con la Drangheta, hay que decirlo también, tiene que ver con una mafia logística vinculada al tema estupefacientes, y acá hay una especie de conflicto también en las alturas, ¿no?, entre saqueadores. ¿Vos estás viendo también este fenómeno? Sí, sin duda. Con un dato más que te voy a agregar, Gustavo, al análisis que estás compartiendo con nosotros. Desde el 24 de abril de 1978, con los primeros 200 kilos de cocaína que llegaron de Bolivia a Rosario a través de la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario durante las dictaduras, donde empieza a establecerse la idea de que el Paraná va a ser la exportación a distintos lugares del mundo de la producción de cocaína, en aquel momento solamente de Bolivia, hoy de distintos lugares. Lo cierto es que el Paraná está sirviendo para eso. En este plan de concesión que se firmó y que se publicó el viernes, se habla de que se va a aumentar el volumen de tráfico internacional legal, pero también es ilegal, del 38,1%. Eso va a significar que va a haber más exportación también de cocaína y más importación de armas, entre otras cosas, a la Argentina. Pero hay que agregarle un dato más internacional, que no es menor. La DEA, aquello creado por Richard Nixon el 1 de julio del 73, la DEA lo que comienza a hacer ahora es empezar a regular quiénes se quedan y a quiénes aparta del negocio de los carteles que van a exportar por los puertos del Paraná. Por eso, en los últimos 6 meses, han caído 5 avionetas con media tonelada de cocaína. Claro. Porque está decidiendo la DEA quién va a ser el exportador a través de los puertos privados que están sobre el río Paraná. Este es un problema realmente muy importante en esto que vos decís del esquema geopolítico, porque la DEA vuelve a decir quién es el que exporta, quién es el que no exporta, y vamos a tener estos problemas después en la vida cotidiana de cada una de las 7 provincias que tienen sus aguas sobre el Paraná, Gustavo. Ese es un elemento muy importante. Como vos decís, los otros intereses vinculados a negocios mafiosos europeos van a empezar a discutir, pero fundamentalmente el lugar en el escenario de títeres, porque insisto, quien planifica esto es Estados Unidos. Y ¿pensás que tiene relación el control de la hidrovía por parte del Comando Sur con lo que está ocurriendo con el espacio aéreo, Escaturice, y además que hay pase de factura? Por ejemplo, el otro día cuando se descubrió una cantidad, $2 millones y estupefacientes a Leal, un funcionario de Orna, digamos, que está vinculado, digamos, al mundo Escaturice, etcétera. ¿Pensás que en este momento hay una guerra, digamos así, de pase de factura, carpetas muy intensa, digamos, entre las bandas que están siendo desplazadas y las que ocupan ahora el lugar y el control de la logística? Es probable, pero igualmente, Gustavo, acordate de un dato no menor. Cuando Trump le ordenó al pueblo argentino votar por Milei en octubre del año pasado, se alinearon los planetas. Es verdad. Por eso lo que queda claro es que la discusión entre los títeres va a tener un volumen, va a tener una envergadura, tal como vos lo marcás, pero ya está definido quién es el que maneja el mar argentino a través del programa 333 que se firmó hace un mes, que durante 5 años lo declararon bien común global, y van por lo mismo por el Paraná. Van a declarar el Paraná, acordate, bien común global, como lo quisieron hacer en el Amazonas. En el Amazonas Lula los echó, pero acá Peter Lamelas, el embajador oficial de los Estados Unidos acá en la Argentina, la semana pasada se reunió con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, y establecieron que la DEA va a colaborar con la seguridad del Paraná. Eso en buen romance es lo que estábamos charlando antes, la regulación de los carteles
a través de las exportaciones del Paraná. Bien, y también está ocurriendo lo mismo con el puerto de Ushuaia, con el arancel cero en Río Grande, vaciar la provincia de Tierra del Fuego para convertirla en una base, digamos, de Comando Sur, con el paso bioceánico y con la salida a la Antártida. O sea, forma todo parte de un plan de control y saqueo, concretamente de las rutas logísticas. ¿Cómo juega el complejo agroexportador en esta puja por la hidrovía? La primera pregunta que te hago. Y la segunda, ¿cuáles son las objeciones judiciales que se tramitan en torno a esta reciente licitación y qué chances tiene de tener algún tipo de vuelco en una dirección contraria? Empiezo por lo segundo. No creo que haya ninguna presentación judicial que tenga llegada a buen puerto, por decirlo en el contexto metafórico en el que hablamos, porque esta decisión ya fue tomada. El diputado nacional Tayana hizo un muy buen trabajo. Nosotros lo acompañamos en eso de lo que fue la denuncia sobre papeles falsos que incluso se habían presentado para esta licitación, pero por supuesto la justicia miró para otro lado porque acá está el patrón en serio de la Argentina, que es Estados Unidos. Y después la otra cuestión que me marcabas, ¿cuál era la primera pregunta en relación a estas dos? Sobre lo que estabas diciendo sobre algún tipo de medida. El complejo agroexportador, concretamente. La Cámara de Industrias Argentinas de la República Argentina, la Cámara de Industrias Argentina de lo que tiene que ver con las empresas aceiteras, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, ahí lo digo bien, la CIARA, ha dicho que está absolutamente a favor, fue la que más apuró este proceso de licitación. Ellos dicen que van a mejorar el precio del peaje para multinacionales, obviamente, no va a tener nada que ver con mejorarle la vida cotidiana a la gente, al revés. Y están muy convencidos que la cuestión de la seguridad, al decir claramente el pliego licitatorio sin aval del Estado, que se van a hacer cargo ellos. Han privatizado la seguridad. Lo van a disfrazar con que va a ser un bien común global, que va a estar poniendo colaboración no solamente la DEA, sino en cualquier momento, como ya ha pasado hace poquito tiempo atrás, vamos a ver pasear algunos marines por el río Paraná. Sí, claramente si no volvemos a construir acumulación y un gobierno popular, estamos en un problema grave. Yendo a un tema de tu provincia, con el cual tuvimos vínculo y preocupación, hemos recibido muchas denuncias de vecinos de la localidad de Casilda, porque es llamativo la cantidad de operativos en los cuales se desmantela cocaína, marihuana, gente armada, incluso una periodista que fue amenazada abiertamente por un narco en un programa de radio y que después se le encontró armas, falopa, etcétera. También es constante el decomiso de droga alrededor de la ruta 33, digamos, de la cual pasan muchos camiones camuflados, digamos. Hay muchos operativos, ha habido un incremento muy grande de operativos en la localidad de Casilda, sin embargo, no aparece ningún funcionario ni municipal, ni provincial, ni policial que aparezca implicado, por un lado. Tampoco se logra escalar hacia los peces gordos o hacia quienes son los que sostienen o incrementan este tipo de microtráfico que se expande a lo largo de la localidad, que podría llegar a convertirse en un territorio tomado como San Lorenzo, como Rosario, o como algunas regiones de Rosario. ¿No te parece que acá hay un conflicto muy serio entre la investigación del microtráfico por un lado y el narcotráfico por el otro, que no hay conexión, que no hay interrelación entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales, digamos, y que toda esta fragmentación es funcional, digamos, a el crecimiento geométrico de estas zonas liberadas? Sin duda, el otro día lo dijimos en la legislatura eso, Gustavo, porque ellos votaron, cuando digo ellos, yo hablo del PUS, el Partido Único Santafesino, en los sectores del peronismo, del socialismo, del radicalismo, del PRO, juegan en tándem en las cuestiones estructurales. Ellos celebran la cuestión del microtráfico con el derribo de búnkers y demás, pero cada vez hay más drogas y cada vez hay más armas en la provincia de Santa Fe, que es lo que te dijeron allí en Casilda, en el departamento Caseros. No solamente es muy difícil encontrar una coordinación de verdad, en serio, entre las fuerzas de seguridad, sino que lo que queda claro ante la disminución de homicidios que se muestra tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y a la vez también las cifras oficiales muestran un crecimiento de decomiso de drogas, que acá lo que se ha hecho es una especie de pacto entre las principales bandas narcopoliciales barriales de las
principales provincias para que puedan vender lo que se les ocurra a cambio de que no te tiren sangre derramada en la calle. Eso es un paréntesis, eso se termina cuando empiezan a ocurrir asesinatos de gente que en su momento manejaba mucho poder, y eso creo que es lo que se va a notar en cualquier momento en la provincia de Santa Fe. Y claramente los nichos de corrupción siguen presentes en todas las fuerzas de seguridad de la Argentina, sean tanto federales como provinciales. Así que por eso se habla poco y nada, se da como una celebración permanente el aumento de derribos de búnker, pero lo cierto es que cada vez hay más drogas y cada vez hay más armas en toda la Argentina, no solamente en la provincia de Santa Fe. O sea, con este desdoblamiento de las leyes, lo que hay es mucha casa de perejiles, impunidad de los peces gordos, de las complicidades estatales y ciudades crecientemente tomadas. Sí, sí, además mucho empobrecimiento y las cárceles repletas de pobres, como queda claro para el sistema, eso no se modifica nada. Sí. Lo que pasa es que, por un lado es cierto que es muy evidente, además, ¿no? Este pacto para que no haya muertos en la calle desde el punto de vista de tiroteos y demás, pero ciertamente este problema trae muertos todos los días, hay un crecimiento de los suicidios vinculados a consumos problemáticos, hay un crecimiento de pibes, pibas, sobre todo, ¿no? Y también gente mayor que se termina arruinando, digamos, a partir de esta cuestión. O sea, en realidad todos los días tenemos muertos, digamos, quizá no en términos de la violencia armada, pero el narcotráfico y el narcomenudeo y todo lo que derrama, en este caso en Santa Fe, y no por casualidad en Santa Fe, como en corazón de la llamada hidrovía, nos deja todos los días muertos en las comunidades, ¿no? Sin dudas, a mí me parece que esa es la cuestión, por eso lo presentan de esa manera, e igualmente es una gran herramienta política, porque con la excusa del combate al narcotráfico y para mantener las tasas de homicidio por debajo de lo que había en años anteriores, te van a pedir cada vez mayor cantidad de sectores de fuerza de seguridad en la calle, con lo cual en realidad lo que está marcando es la herramienta del miedo. De hecho, el gobierno de la provincia habla de que el miedo cambió de lado, le va a llamar a una cárcel de alta seguridad el infierno, para que quede claro cómo el miedo vuelve a operar como herramienta política de domesticación social, ya no por la cuestión del consumo o la venta de droga, sino para que los distintos problemas sociales que están apareciendo y cada vez más no generen movilización. La última pregunta, Carlos, y ya yendo a un plano más nacional. Como bien sabés, tanto el tráfico de drogas o el narcotráfico, como la trata de personas, como el tráfico de armas, son delitos que son parte del crimen organizado, son los delitos más rentables a nivel mundial, están asociados íntimamente con el lavado de activos y con la acumulación mafiosa de capital. ¿Cómo interpretás esta visita ecuménica, porque van todas las fracciones judiciales, junto con Maíquez, al Gafi, a dar explicaciones, porque nos están por sacar la tarjeta roja de vuelta, porque la Argentina solamente tiene 2 sentencias judiciales por lavado de activos? O sea, 25.000 causas abiertas sin ninguna resolución y solamente 2 causas con sentencia judicial firme. La primera, recuerdo, era un carnicero cordobés. La segunda, si no me equivoco, era un grupo de mexicanos que encontraron con un par de dólares sueltos, pero ninguna causa de lavado de activos llega a una sentencia judicial firme y siempre nos están por expulsar del Gafi. Ahora van todas las bandas, digamos, todos los sectores de la justicia federal con el gobierno a explicar, me parece que lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo ves qué evaluación haces de esto? Esto marca una vez más la contundencia del capitalismo. Los delincuentes de guante blanco gozan de impunidad y los pasillos de los tribunales y los húmedos los lugares de las distintas comisarías están poblados de pobres. Claramente es así. La Argentina, en este nivel de dependencia, en este tercer milenio, es un paraíso del lavado de dinero y por lo tanto no van a tocar, salvo cosas muy alevosas, como es el caso de Spert, y lo van a salvar porque el abogado del narco que labura para Spert es el abogado del presidente de la nación, no así nada menos, de Freddy Machado, es el abogado de Milei. Entonces a mí lo que me parece que es en todo caso demostrativo de que jamás se persigue lo que siempre todos los años
se publica en Naciones Unidas del informe del narcotráfico lo que es el flujo de dinero, Gustavo. Eso es lo que queda claro. No solamente pasa en Argentina, pasa en distintos lugares del mundo y una vez más se expresa de esa manera la contundencia, la ferocidad del capitalismo. Los que manejan el dinero están lejos de la cárcel. Sí, por lo menos habría que aspirar a lo que ya aprobó Chile, Brasil, México y otros países, que es la prohibición del financiamiento de la política del área de parte privada y que sea puramente estatal, porque si no tenemos esta relación promiscua de la mafia con la política, que es una cosa que cada vez descompone más el país, ¿no? Sí, el financiamiento de los partidos políticos sigue siendo clave para ver si podemos mejorar algo de esto que hemos gastado tanto, que es la palabrita democracia. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Te vamos a seguir contactando. Así que, bueno, que tengas buena semana y seguimos en la lucha. Un privilegio, muchachos, hasta cualquier momento. Hasta luego. Muy bien, hemos conversado con él es diputado provincial en la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, que es un compañero que hace muchos años viene siguiendo, ¿no?, toda esta cuestión del entramado mafioso, el narcotráfico y las implicancias, ¿no?, que hoy vuelven a la luz a raíz de lo que se llama la privatización de la hidrovía, pero que en realidad estamos viendo una entrega de soberanía por un lado, y por otro lado esta disputa de bandas mafiosas entre el Pentágono y la Drangheta bastante impresionante, ¿no? Sí, claramente hay una decisión del Estado Profundo norteamericano de tomar las rutas logísticas, llámese espacios aerocomerciales, llámese correos, llámese rutas como troncales como la hidrovía, y esto incluso a costa de entrar en conflicto con socios menores con los cuales históricamente coadyuvaron. No, y estos temas que son medulares, digo, para la militancia, para cualquier organización política que pretenda tener una intervención en su comunidad, en su barrio, en su ciudad, estos son temas medulares que a veces quedan tapados por el ruido diario, pero qué importante y tener a compañeros como Carlos que son tan didácticos con cuestiones que son muy complejas. No, y la urgencia también nos lleva a la urgencia, a la miseria, los ruidos, nos llevan a perdernos en que se está hablando últimamente en Argentina de que viene cualquiera y declara una X cosa como bien común global, te zampan 4 marines y acá estamos como si nada. Bueno, hay una cantidad de cosas que debemos abordar. En nombre de los bienes comunes no quieren chorear la patria. Efectivamente, y para también sumar el grano de arena, enfrentar todo esto desde todos los rincones posibles, políticos, culturales, sociales, educativos y demás. Vos en cualquier provincia que estés, contactate con la Alameda, sumémonos a militar, a poner nuestro grano de arena en recuperar la patria. La Alameda tiene los brazos y el corazón abierto para recibir a los hombres y mujeres de buen corazón y que aman a este país, que querramos poner cada uno lo que tengamos, poco, mucho, más o menos, pero para de verdad poner de pie en todo el país un movimiento que junto con otros pueda recuperar la senda de una patria soberana. Muy bien, nos veremos el próximo lunes y esperamos ansiosamente que nuestra selección argentina le dé una alegría al pueblo para que podamos tener mayor esperanza y continuar la lucha por una patria justa, inclusiva y sustentable. Será hasta el próximo lunes.